Por eso hemos presentado. Un buen día a todos, sean bienvenidos este martes 6 de mayo del 2025 al Inter-American Institute for Democracy. El día de hoy tenemos un foro titulado Lucha contra la impunidad de la dictadura de Nicaragua. El foro estará dirigido por varios analistas, empresarios, abogados, líderes reconocidos de la región y de Nicaragua que nos darán una visión concisa sobre lo que sucede en Nicaragua. Quiero comentarles un poco, el Inter-American Institute for Democracy es una entidad privada sin fines de lucro, cuyo objetivo es la promoción, la difusión de los valores de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. Es un think tank de los Estados Unidos que está constituido por académicos, políticos, profesionales, trabajadores, empresarios, hombres y mujeres de distintas nacionalidades. Mi nombre es Francisco Endara y les doy la más cordial bienvenida. A continuación voy a leer simplemente el orden del día. Tendremos como keynote speaker al doctor Darío Richarte. Entre los expositores estarán destacados analistas, como mencioné, entre los que se cuentan Lester Alemán, José Palais, Irlanda Jerez, Luis Galeano, y las conclusiones estarán a cargo de Carlos Sánchez Berzaín. Para empezar, quiero dar la bienvenida a nuestro keynote speaker, Darío Richarte. Él es un reconocido y destacado abogado argentino, quien impulsó la denuncia contra Daniel Ortega y Rosario Murillo por los delitos de asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y deportación y traslado forzoso de la población. Bienvenido, doctor Richarte. Bueno, muchas gracias. Quería empezar brevemente agradeciéndole al doctor Sánchez Berzaín porque este lugar fue el lugar donde de alguna manera empezó todo. Es la verdad y hay que reconocerlo. O sea, desinteresadamente el Inter-American Institute for Democracy nos prestaba para las primeras reuniones cuando la denuncia en Argentina era un proyecto. Nos prestaba sus oficinas y eso hay que reconocerlo. Así que gracias, doctor. Con respecto a lo que nosotros hicimos en Argentina, lo bueno de destacar, para ser breve también, es cómo empezó todo. Siempre me gusta contarlo porque habla de un compromiso y un compromiso de los más jóvenes. Porque mucha gente, muchas víctimas y mucha gente en general se preguntaba, bueno, pero ¿cómo es posible esto? ¿Será posible esto? Ya hemos declarado ante tal lugar, ante tal otro. ¿Por qué tendría que hacerlo en Argentina también? Y la realidad es que ahí por la pandemia, cuando estábamos todos encerrados en lo que fue en Argentina la cuarentena más larga del mundo, aproximadamente 1 año y medio sin clases, nosotros en la Universidad de Buenos Aires dábamos las clases virtuales y en mi caso de Derecho Penal Internacional, y cuando estábamos analizando todas las cuestiones vinculadas a las violaciones de los derechos humanos y a los delitos que están previstos en el Estatuto de Roma para la Corte Penal Internacional, un grupo de alumnos virtualmente me dijo, doctor, ¿nos podemos quedar un ratito después de clase para preguntarle algo? Sí. ¿Cómo no? Les digo. Bueno, nos quedamos y hablábamos de obviamente lo que estaba pasando en Nicaragua ya desde el 2018. Bueno, acá está Lester. Sabemos que lo de Nicaragua empezó mucho antes del 2018, también para ser honesto. Eso lo aprendí con el tiempo también. Nosotros lo descubrimos a partir de los 2018, pero hablando con las víctimas sabemos que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo y de todos los otros viene cometiendo la violación de los derechos humanos sistemáticamente desde antes. Y a la luz de lo que había pasado con las movilizaciones estudiantiles, los propios alumnos, que en la Universidad de Buenos Aires tiene una tradición de ser muy democráticos y muy plurales y muy principistas en cuanto a que las dictaduras son dictaduras, no importa si son de derecha o son de izquierda. Entonces, las dictaduras son dictaduras y se caracterizan por la represión contra los pueblos, entre otras cosas,
Entonces me dicen, bueno, doctor, a usted que le va tan bien en la profesión de abogado, que tiene un estudio tan bueno, ¿por qué no hace algo? Como diciéndome, me interpelaron. Y les dije, ¿ustedes me van a ayudar si hago algo? Porque era una situación totalmente pro bono y extraña a lo que nosotros hacemos en el estudio. Y me dijeron sí. Y ahí arrancó el sueño. ¿Por qué? Porque la Argentina tiene una tradición de, no de manera ilimitada, sino muy restrictiva, de abrir procesos de investigación penales por jurisdicción universal. Nosotros sufrimos nuestra propia dictadura. De hecho, la dictadura de Nicaragua, que yo creo que es la más sangrienta, no se puede comparar, pero debe ser de las más sangrientas que existieron en la historia, por lo menos de los últimos siglos. Es una dictadura que viola todo el catálogo de los derechos humanos. Y en la Argentina, desde la Constitución de 1853, existe la posibilidad de que los tribunales argentinos intervengan en investigaciones sobre hechos que ocurrieron en otros territorios cuando se den determinados supuestos. Y eso además fue reforzado después por distintas cuestiones que ya se fueron de Argentina, como el Tribunal de Nuremberg, de Tokio, de la ex Yugoslavia, de Ruanda, resoluciones de Naciones Unidas, de la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, todo eso nos hizo pensar que con nuestro poco o mucho conocimiento, la ayuda de la comunidad universitaria de manera extraoficial, ¿no es cierto? Y nuestro trabajo, podíamos iniciar ese camino. Y así lo iniciamos en agosto del 2022. En silencio, porque la Argentina tenía un gobierno que no sabíamos cómo iba a reaccionar frente a ese tema, porque digamos la verdad no eran las condiciones tal vez políticas más agradables para interponer esta denuncia. La interpusimos, la trabajamos siempre en silencio, pedimos medidas de prueba que básicamente tenían que ver con empezar a construir la investigación y que convertían en prueba muchas de los informes que las ONG habían realizado, los organismos internacionales. Empezamos con la actividad también de ciertos medios periodísticos, fundamentalmente Infobae, que siempre siguió el tema de una manera muy, muy particular, denunciando cada cosa que iba pasando. Y así fuimos de a poco construyendo la causa, presentamos, como les decía, la denuncia, y en octubre de ese mismo año nos despertamos con la noticia de que el juez Ariel Lijo había resuelto abrir la investigación en Argentina, haciendo lugar a nuestro pedido y estableciendo o estando de acuerdo en nuestro criterio, que es que la jurisdicción universal no procede siempre, sino que procede en los lugares, lógicamente, donde se estén violando sistemáticamente los derechos humanos, como en Nicaragua, y además en países que no han firmado el Estatuto de Roma y que por lo tanto la Corte Penal Internacional no es competente para entender los delitos y las responsabilidades personales de quienes los están cometiendo, y que además no tengan una justicia independiente capaz de juzgarlos. Este es otro punto clave fundamental. Es decir, si hay un país donde hay funcionarios o personas que cometen violaciones a los derechos humanos, pero ese país tiene una justicia independiente que puede procesar a esta gente, entonces tampoco es, digamos, posible que nuestro país investigue esos hechos. Como en este caso de Nicaragua, inclusive la dictadura había sacado una ley de amnistía y mostraba su absoluto, como ya sabemos, ¿no? Como toda dictadura, su absoluta omnipotencia para decir que nadie va a juzgarnos a nosotros por los delitos que estemos cometiendo. Eso fue como un marco ideal que se dio para que entre la tradición argentina por el respeto a los derechos humanos, el juzgamiento en Argentina de los máximos responsables de la dictadura argentina, más la situación particular de Nicaragua con la violación sistemática de los derechos humanos y el hecho de que no adhirieran a la Corte Penal Internacional y que no tuvieran una justicia independiente, hizo que la justicia argentina abriera la investigación. Y ahí logramos el primer objetivo, que era visibilizar el problema de Nicaragua en el mundo.
que tampoco es que lo logramos nosotros solos, es decir, hay mucha gente trabajando en eso, pero era contribuir con un granito de arena para dejar instalado el tema de Nicaragua, porque entre tantas dictaduras y guerras en el mundo, a veces lo de Nicaragua pasa desapercibido y realmente es muy grave, tiene una gravedad inusitada en muchos sentidos. Y así fuimos de la denuncia original, vista como es lógico, con algún escepticismo, fuimos ampliándola a medida que la dictadura iba cometiendo nuevos delitos. Si la dictadura perseguía a las comunidades indígenas y afrodescendientes del Caribe, nosotros ampliábamos la denuncia. Si la dictadura suprimía la personería de las organizaciones sociales y políticas, nosotros ampliábamos la denuncia. Si la dictadura desnacionalizaba, digamos, a ciudadanos nicaragüenses, nosotros ampliábamos la denuncia. Si la dictadura seguía metiendo presos políticos, nosotros ampliábamos la denuncia, y así la fuimos ampliando y la seguimos ampliando hasta el día de hoy. Pero bueno, el paso siguiente fue que, como empezó a cobrar relevancia, porque además fue realmente tapa de los portales de los principales diarios del mundo, que se sorprendían. En Argentina no salía publicado nada, pero eso es lo que nosotros queríamos. O sea, nosotros queríamos que la justicia trabaje tranquila. De hecho, se sorprendían después cuando se enteraron 2 años después. Algunos sabían, por supuesto, pero ¿qué pasa? El juez, después de la investigación, arranca, empezamos a incorporar víctimas en el expediente. Claro, no de forma ilimitada. Intentábamos que cada víctima refleje algún caso en particular. Y empezamos a conocer en carne propia el sufrimiento de la gente. O sea, personas que perdieron seres queridos, personas que habían sido desnacionalizadas, personas que habían sido torturadas, presos políticos, o sea, de todo tipo de violaciones a los derechos humanos, pero en carne propia, encarnadas en cada ser humano que había vivido. Y además, otra de las características de la dictadura es la división de las familias. Es decir, las familias que habían quedado de aquel lado y los que estaban de este. La culpa y al mismo tiempo el miedo. Bueno, todo eso nos llevó a ser muy cautelosos, a extremar todos los cuidados, a pedir la identidad reservada para los testigos y las víctimas, y así pudieron declarar en el expediente. Entonces nosotros tenemos un expediente con pruebas documentales, con testimonios, con toda una serie de pruebas también técnicas, que fue creciendo en el tiempo y que concluyó el año pasado, a fin de año, el 30 de diciembre, con un pedido, con una orden de captura internacional para decenas de personeros del régimen, entre ellos Daniel Ortega y Rosario Murillo. Ha habido listas circulando. Nosotros preferimos nunca decirlo, no queremos que esté tranquilo nadie de los que están ahí, que no estén tranquilos para viajar. Nosotros incorporamos a las personas que no estaban en la orden original en el pedido de los 50 que ahora, después de muchos años de investigación, el GREN dijo que podían tener alguna responsabilidad penal. Como nosotros teníamos probados documentalmente y por testimonios que algunas de estas personas habían cometido, digamos, los mismos delitos que las que ya tenían orden de captura, pedimos una ampliación de esa orden de captura. Y así estamos hoy en Argentina. Seguimos ampliando la denuncia en la medida que suceden cosas, y creo que desde nuestro punto de vista hemos cumplido realmente con mucho más que lo que nos habíamos planteado originalmente, y vamos a seguir adelante con todo esto. O sea, esto no está cerrado, esto sigue abierto. Está la Interpol identificando, digamos, a las personas. Algunas son muy públicas, pero otras no son tan públicas. Entonces se están, de alguna manera, me imagino, recabando los datos. Y así está el día de hoy la investigación en Argentina. Yo no he salido prácticamente más a hablar en este momento. Siempre, como no fue algo personal, es decir, siempre tuve la política de salir cuando tenía algo para comunicar. Sé que estoy en deuda acá con mi amigo Luis, en cierta medida.
para el Café con Vos, pero que también estuvo del primer momento. Pero seguimos adelante, seguimos ampliando la denuncia, seguimos con la expectativa de que alguno se equivoque y quiera ir a algún lugar de viaje y se equivoque. Si sucede eso, realmente no es que vamos a estar felices, pero creo que un poco. Bueno, obviamente la lucha no es nuestra, nosotros somos simplemente un granito de arena para ayudarlos a todos ustedes, que son los que verdaderamente sufrieron y sufren día a día todo, para hacer un poco más visible, un poquito más visible lo que pasa en Nicaragua, para generarle algún problemita a los dictadores. Y bueno, algún día se acabarán las dictaduras en América Latina. Yo quería, antes de terminar, sumarme al pedido para que liberen a José Daniel Ferrer y a Félix Navarro en Cuba, presos políticos cubanos. Algún día habrá que dejarse también de romantizar esa dictadura y tal vez algún día también se pueda contribuir con eso, con otro granito de arena. Pero mientras tanto, lo más importante es seguir luchando, seguir trabajando. Y como decía un amigo mío, cuanto más viento en contra tenés, más alta la bandera tiene que estar. Entonces esa es un poco la situación y la actual de esta cuestión en Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Richarte. Continuamos en el foro Lucha contra la impunidad de la dictadura de Nicaragua. Damos la bienvenida a quienes se han unido a través de nuestras redes sociales. A continuación, invito a Lester Alemán. El señor Alemán es un destacado líder estudiantil, directivo de la Alianza Universitaria Nicaragüense, excarcelado político, desterrado y desnacionalizado por la dictadura sandinista. En una noticia que fue conocida a nivel mundial, el avión de los 222 nicaragüenses que llegaron a Estados Unidos en febrero del año 2023. Bienvenido, señor Alemán. Buenos días a todos. Doctor Richarte, creo que usted, al igual que yo, es muy buen amigo de Rosario. No le tiene muy buen agrado, ¿no? Le ha hecho la vida imposible. Déjeme decirle que estoy muy agradecido verlo en persona porque se ha convertido en un faro de esperanza para nosotros. Y gracias porque su voz nos ha llenado de fuerza y nos alienta a continuar. Es un placer para mí estar ante ustedes. Quiero de esta forma iniciar este espacio que nos permite el Instituto, dado que la estrategia de la dictadura es hacer que las víctimas desatiendan los foros, los organismos e instancias internacionales para tener una narrativa a su favor, pero la silla nunca se deja vacía. A 7 años después del inicio de la crisis política, el tema de justicia sigue pendiente, pero es menester insistir que es un tema que nos impulsa, que nos une y nos congrega como oposición, porque no hay cambio real en Nicaragua sin justicia. Actualmente luchamos contra una impunidad generalizada, que es una política de Estado, es también una estrategia para consolidar lealtades dentro del sandinismo. Es decir, Ortega promete impunidad a quienes le juran lealtad. No es sencillo hablarlo desde las víctimas, pero aún es más complicado el panorama de la dictadura que hoy enfrenta un informe de Naciones Unidas sobre crímenes de lesa humanidad. Hace 7 años no lo teníamos. Una orden de captura internacional desde la Argentina. Hace 7 años no lo teníamos. El llamado a la Corte Penal Internacional a través de la jurisdicción internacional. La denuncia del Parlamento Europeo e investigación abierta en Estados Unidos por violaciones a derechos fundamentales. Este conglomerado de acciones ha sido vista por el régimen como un aislamiento internacional, al reaccionar furibundos y delirantes. Pero insisto, apuestan a que el tiempo y el cansancio de las víctimas termine finiquitando los temas. Que se engaveten aquellas investigaciones y que las denuncias no procedan. Porque la justicia tarda en llegar, me diría un compañero de prisión, un anciano ya.
La justicia tiene patas largas, pero pisa fuerte. Necesitamos justicia. Esa justicia debe ser integral, independiente, participativa y con garantía. No se trata de revancha ni de justicia selectiva, se trata de verdad, de reparación y de garantías de no repetición. Porque como bien lo diría el doctor Darío Richarte, no es dictadura de buena ni dictadura mala. Venga donde venga, es dictadura. Respeto al debido proceso, honra a las víctimas y dignificar la institucionalidad democrática es lo que hace falta hoy en Nicaragua. Esa Nicaragua que sigue siendo una utopía. Pero queda claro que la dictadura prefiere quedar en desacato sistemático para no llegar al banquillo de los acusados. Al carecer de verdad y de dignidad, han preferido actuar como su naturaleza lo refleja, como criminales, como traficantes de humanos, como sustentarse en cárteles y el crimen organizado, creando un Estado partido, partido caudillo, bicéfalo para consolidar el control porque carecen de poder, de la mano del anillo de fuerzas paramilitares, militares y policiales, sumando esto a un ejército ineficiente e irregular, que son los trabajadores públicos obligados a encapucharse, llamarse policías voluntarios. Con montajes de la época fascista y al estilo de Corea del Norte, hoy Nicaragua lucha contra una dictadura matrimonial sostenida por la fuerza, la coerción, la represión, obligación e impunidad. El argumento de soberanía se hace más flojo y desechable cada vez, pues es el motivo por el cual se violan todo el catálogo de derechos humanos. Y hay muchos estados de las Américas que se muestran indolentes ante esta violación. Para mí la indolencia es también culpabilidad. Daniel Ortega, además de ofrecer un territorio a China, Rusia e Irán muy próspero, promete también un modelo de control absoluto atractivo para cualquier autócrata del continente, con aires de dictador. Es puesto que es el momento propicio para que la acción internacional se haga sentir. Aquellos países que suscriban, que han estado en defensa de nuestros derechos como nicaragüenses, que se solidarizan con las víctimas, deben iniciar los procesos ante la Corte Penal Internacional si aquellos tienen jurisprudencia, con sus connacionales que también han sido víctimas de esta represión, ya que ya ahora no solo se afectan a nicaragüenses, sino a todo aquel turista que decida entrar a Nicaragua y que presente una molestia ante la dictadura. La OEA aparece asintomática cuando en su propio patio se persigue la verdad, la libertad y los criterios, y hasta la religión, hasta llegar a confiscar sus instalaciones, y la OEA sigue sin voz. Es momento de acompañar los informes y las evidencias a los defensores de derechos humanos que tocan sus puertas, para alcanzar no solo condenas públicas, sino también acciones de aislamiento a la dictadura. Hoy la necesidad de aislarlos políticamente y económicamente. Que nuestro discurso sea igual a las acciones ante organismos multilaterales donde la dictadura se sostiene y donde hoy están buscando financiamiento. La dictadura es aliada en política y económica. No hay dictadura sin financiamiento y no podemos construir Nicaragua desde el silencio y la inoperancia, sino solo podremos fundarla desde la verdad, la justicia y la no repetición. Muchas gracias por este espacio. Gracias, doctor. Muchas gracias, señor Alemán. A continuación, invito al señor doctor José Palais, que nos acompaña vía Zoom. José Palais. El doctor José Palais es un reconocido jurista nicaragüense, fue viceministro de Gobernación, vicecanciller y diputado ante la Asamblea Nacional. Excarcelado político, desterrado y desnacionalizado, confiscado por la dictadura. Bienvenidos, doctor Palais. Por favor, si puede encender su micrófono. Está apagado su micrófono. Ahí estamos. Muchas gracias. Vamos a hablar hoy sobre Nicaragua, un paraíso de la impunidad. En primer término, agradezco al Instituto Interamericano por la Democracia haber organizado este foro y al profesor Darío Richarte por su participación, su compromiso con la justicia en favor de las víctimas de la dictadura Ortega Murillo y el apoyo de los tribunales argentinos y de la Fiscalía argentina son un ejemplo de la aplicación del principio de la solidaridad jurídica entre los estados.
base de la obligación de cooperar con la prevención y sanción de los crímenes de lesa humanidad mediante la jurisdicción universal, que permite juzgar sin importar el lugar donde se hayan cometido ni la nacionalidad de los autores o víctimas. La impunidad por las graves violaciones a los derechos humanos es un gran desafío para la comunidad internacional. Ante cualquier crimen de lesa humanidad cometido por el incumplimiento de las obligaciones internacionales de los estados, las naciones tienen la obligación de garantizar justicia y evitar la comisión de nuevos crímenes por los efectos que estos provocan en la vida de los habitantes de todo el mundo y no solo en la de los países donde estos delitos se cometen. Las reiteradas violaciones a los principios del derecho internacional que se cometen en Nicaragua afectan la convivencia de las naciones y ponen en riesgo la paz y la estabilidad entre las mismas. El grupo de expertos en derechos humanos para Nicaragua, GREN, ha señalado reiteradamente que el régimen dinástico que impera en Nicaragua incumple con sus obligaciones relacionadas con el deber de combatir la impunidad. En su informe de marzo del 2023, el GREN aseguró, abro comillas, no tiene conocimiento de ninguna condena a policías o integrantes de grupos pro gobierno por las violaciones y abusos cometidos. Al contrario, varios altos cargos presuntamente involucrados en la represión fueron ascendidos y las autoridades obstruyeron el esclarecimiento de las circunstancias de las muertes en casos de ejecuciones extrajudiciales. Adicionalmente, en varios casos documentados, el Ministerio Público se negó a recibir las denuncias referentes a las muertes de manifestantes. El GREN es claro al señalar que el Estado de Nicaragua ha incumplido su obligación de impedir las violaciones, abusos y crímenes y de garantizar recursos accesibles y eficaces a las víctimas cuando estos se hayan cometido. El Estado también ha incumplido su obligación de investigar dichas violaciones, abusos y crímenes y de sancionar a los responsables. Desde los juicios de Nuremberg se sostiene que el fracaso de la persecución de los crímenes es considerado tan malo e incluso peor que el propio delito, por cuanto la impunidad se convierte en un incentivo para seguir cometiendo ilícitos que ofenden a las víctimas y a la humanidad en su conjunto. La obligación de investigar, juzgar y castigar las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario es de carácter absoluto, según el derecho internacional, e implica un régimen jurídico especial que incluye la posibilidad de que intervengan tribunales de otros estados en virtud del principio de competencia universal y el de imprescriptibilidad. Para consolidar la impunidad, los Ortega Murillo han construido un sistema que a partir de las siguientes medidas evitan la aplicación de la justicia. Uno, aprobaron una amplia e incondicional ley de amnistía. Dos, acabaron con la independencia del Poder Judicial y lo convirtieron en una herramienta más de represión con jueces parcializados y sometidos. Tres, se niegan reiteradamente a ratificar el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional. Cuatro, para escapar a los juicios en el extranjero, prohibieron constitucionalmente la extradición de nacionales. Cinco, para impedir que avancen las denuncias de las víctimas, aseguraron el monopolio de la acción penal y el control y sumisión total de la policía. 6. Al ser los codictadores los principales responsables de los crímenes, ejercen un control absoluto de las instituciones y aseguran que ningún funcionario cumpla con su obligación de investigar o procesar. Y séptimo,
reformaron la Constitución para garantizar la reelección indefinida y la sucesión familiar, convirtiendo la permanencia en el poder en el principal escudo contra la justicia y en favor de la impunidad propia y de todos sus colaboradores. La jurisdicción universal se presenta como una solución ante la falta de voluntad política que fomenta la impunidad. Por eso, en 2024, el GREM recomendó que la comunidad internacional implementara mecanismos de justicia universal y explorara opciones judiciales que permitan procesar a los responsables fuera de Nicaragua. Los nicaragüenses debemos unirnos para elaborar y ejecutar una estrategia multidimensional que combine esfuerzos legales, diplomáticos, judiciales y sociales, que incluyan a las víctimas y estén enfocados en la lucha contra la impunidad. A través de ella, debemos gestionar el apoyo político que permita abrir causas en otros países, además de Argentina, un excelente precedente, y organizar una red internacional de apoyo a la aplicación de la justicia en favor de las víctimas por la dictadura de los Ortega Murillo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Palé. Continuamos en el foro Lucha contra la impunidad de la dictadura de Nicaragua. Damos la bienvenida a las personas que se siguen conectando a través de redes sociales y una bienvenida especial a los medios de comunicación que nos han acompañado el día de hoy. Continuamos. Tenemos la presencia de una destacada empresaria de acá de Miami y también de Nicaragua, la señora Irlanda Jerez. La señora Jerez fue lideresa de las protestas en Nicaragua. Además, fue encarcelada y puesta en libertad gracias a la amnistía decretada por la dictadura en el año 2019. La dictadura le robó sus negocios, sus propiedades y se vio obligada a abandonar el país exiliándose en Estados Unidos. Fue desnacionalizada con el grupo conocido como de los 94. Bienvenida, señora Jerez. Quiero agradecer al Instituto Interamericano por la Democracia y a su director, el doctor Carlos Sánchez Berzaín, por abrir este espacio tan importante y necesario para mantener viva la causa de la libertad y de la justicia por Nicaragua. Me siento súper honrada de compartir este momento con el doctor Darío Richarte, cuyo compromiso con el derecho internacional nos inspira. Muchas gracias, doctor. Y también con hermanos nicaragüenses que resisten sin descanso y que continúan esta lucha por la libertad. Hablo en nombre de las mujeres nicaragüenses que enfrentan la dictadura con valentía. Conocí la represión en carne propia. Fui encarcelada por alzar mi voz, torturada y golpeada físicamente, confiscada, exiliada y despojada de mi nacionalidad junto a más de 300 ciudadanos. Y sin embargo, puedo afirmar con claridad que lo más doloroso que he sufrido no ha sido el encierro, sino la certeza de saber que los culpables que han cometido tantos crímenes siguen libres, siguen en el poder y siguen cometiendo crímenes con total impunidad. La dictadura sandinista no inició en el 2018, pero fue en el 2018 donde el pueblo puso un alto y un antes y un después para la situación política que vivíamos. La dictadura asesinó a más de 355 nicaragüenses, ha encarcelado y torturado a miles, ha perseguido brutalmente a la Iglesia Católica y ha enviado al exilio a más de 1 millón de nicaragüenses. En medio de todo, los nicaragüenses y Nicaragua resiste, pero también sufre la impunidad. El régimen ha destruido todos los poderes del Estado, controla la justicia y ha dejado a las víctimas sin verdad ni reparación. Ha instaurado un sistema monárquico donde reina la impunidad. Hablar de impunidad en Nicaragua es hablar de un sistema criminal que se sostiene sobre la represión, el miedo, la corrupción y el silencio forzado
de todos los ciudadanos. La dictadura sandinista no solo ha cometido crímenes atroces, sino que ha diseñado un modelo de poder donde el castigo es para los inocentes y la protección para los verdugos. La impunidad no es un accidente, es una herramienta estratégica que usa la dictadura para mantenerse en el poder. Por eso, denunciarla no basta. Tenemos que combatirla con memoria, con organización, con presión internacional y con alianzas políticas. Nuestra lucha no solo es nacional, nuestra lucha también es global. El trabajo del doctor Richarte en Argentina es una luz en este camino oscuro. Su acusación contra Ortega y Murillo y sus cómplices, basada en la jurisdicción universal, documenta los crímenes de lesa humanidad y presiona directamente al responsable y todos los que han cometido estos crímenes. Cada paso cuenta. Este esfuerzo nos recuerda que la justicia no tiene fronteras y que los culpables no escaparán para siempre. Este mensaje es claro y poderoso. Nadie escapará de la justicia. Porque los crímenes de lesa humanidad no prescriben y la lucha por la justicia no se negocia. Nuestro compromiso debe ser siempre firme, documentar, denunciar y preparar la justicia del mañana. Cuando esa justicia llegue, debe ser verdadera, reparadora, basada en el derecho y en la memoria de todas las víctimas. Debemos impulsar una estrategia internacional coordinada, judicializar los crímenes del régimen, activar las herramientas del derecho internacional, exigir las sanciones individuales, promover comisiones de investigación y trabajar junto a las víctimas para impedir que el olvido imponga su sombra. Gracias una vez más, doctor Richarte, por este trabajo maravilloso realmente. Los nicaragüenses nos sentimos que cada vez que usted escribe algo y sale en público, las pocas veces que lo ha hecho, es un rocío en este desierto de dolor y de lágrimas y de sangre que sufre este pueblo nicaragüense. Quiero agradecer especialmente también al doctor Sánchez Berzaín y al Instituto por dar estos espacios para mantener esta lucha de los nicaragüenses viva. Y a todos los que no se rinden, a los que continúan adelante, porque donde hay justicia, hay esperanza para un futuro democrático. A quienes nos escuchan desde Nicaragua, a quienes resisten en silencio o en voz alta, les decimos, no están solos. Cada paso que damos en el exilio, cada foro como este, cada denuncia en un tribunal o a través de una red social, es parte de la lucha del pueblo nicaragüense que sigue viva. A las madres y mujeres nicaragüenses que sostenemos familias y comunidades y lideramos esta batalla con esperanza, les digo, un día esta lucha triunfará y la justicia llegará. Siempre pido por la libertad de todos los presos políticos de América Latina, de Nicaragua, de Cuba y de Venezuela. Unidos invencibles, muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Jerez. Continuamos con las exposiciones de nuestros expertos e invito en este momento al señor Luis Galeano a tomar la palabra. El señor Galeano es licenciado en Comunicación Social, tiene 22 años de experiencia, fue corresponsal de la agencia AP en Nicaragua. Además es director del programa de TV y radio conocido como Café con Voz. Actualmente vive como exiliado acá en Estados Unidos. Bienvenido, señor Galeano. Muchas gracias. La verdad es que ya a estas alturas, después de escuchar a mis antecesores y sobre todo al doctor Palé, ¿verdad? Con una descripción y una radiografía desde el punto de vista jurídico, constitucional, de lo que implica la jurisdicción universal y lo que falta para hacer justicia en Nicaragua, pues me quiero centrar principalmente en retomar lo que decía Darío al inicio, ¿no? Aquí comenzó todo. En este lugar comenzó todo. Y por eso al doctor Sánchez Berzaín también se lo agradecemos, porque brindó el espacio como para que Darío y su equipo comenzaran a tener una visión más cercana de lo que estaba pasando en Nicaragua desde las voces de las víctimas y acercarse al fenómeno de la estructura de represión que conformaron Ortega y Murillo allá en Nicaragua. Y además de eso, Darío, darte gracias a vos
pero también hacer énfasis en que fueron jóvenes, como en Nicaragua, como Lester y como otros muchachos que alzaron la bandera y se rebelaron en contra de la dictadura, los que se inquietaron en Argentina. O sea, en Argentina pudo haber pasado cualquier cosa y los muchachos andan viendo que si gana el Boca Juniors, que si gana este, que si gana el otro, el fútbol. ¿Ah? ¿Sí? Boca Juniors. Pues, ¿verdad? Y entonces, que de pronto se interesaran en buscar justicia en un caso de impunidad absoluta como el que estamos viviendo en Nicaragua, yo a través tuyo quiero decirles a los muchachos argentinos gracias. Porque si no han sido ellos inquietados por esto, pues tampoco lo hubiera hecho, hubiera estado bien. Qué horrible lo que pasa en Nicaragua, ¿no? Qué horrible, no hay justicia en Nicaragua, no se puede hacer nada en Nicaragua. Pero los muchachos dijeron, hey, y te dijeron después de clase, quedémonos un momento a platicar. Eso es hermoso. Que de pronto muchachos hayan sentido ese imán por buscar justicia. Entonces, a través tuyo, muchísimas gracias a ellos. Trabajo pro bono. Nadie les dijo, mira, aquí hay unos millones de dólares para ir a buscar justicia. No hay eso. Y en agosto del 2022 arrancó el proceso ya una vez que Darío pudo conversar con varias víctimas y conocer en detalle cómo es que se había dado esto y estudiar con el equipo si tenían los fundamentos y argumentos para llevar esto ante la justicia argentina. Jurisdicción universal, para ver si el juez Ariel Lijo decidía si esto tenía fundamento o no, y de pronto dice sí hay fundamento, sí podemos hacerlo, sí hay espacio para buscar lo que no se puede lograr en Nicaragua porque no hay un poder judicial independiente, porque la dictadura lo controla, lo que no se puede buscar en la Corte Penal Internacional porque Nicaragua no es firmante del Estatuto de Roma, entonces hay que buscarlo a través de la justicia universal. Y gracias Darío también porque en un mundo ocupado en su atención por tantos vaivenes, por tantas tragedias, Gaza, Ucrania, por mencionar las dos más grandes que hay en este momento, de pronto que Nicaragua no deje de ser una noticia para el mundo. Vos lo decías, las principales tapas y portadas de los periódicos en el mundo tuvieron que ver con la noticia de que un juez argentino, por abogados argentinos, acompañado de jóvenes argentinos, deciden que van a buscar justicia y a llevar a Ortega y a Murillo ante los tribunales en el momento que sea necesario. Eso definitivamente nosotros lo agradecemos, porque el mundo sigue viendo para Nicaragua. Las víctimas con las que hablaste fueron determinantes para empujar el caso, porque son nicaragüenses sedientos de justicia, sedientos de que sus hijos, que derramaron su sangre, encuentren eco de ese grito de justicia en el mundo. Y vos decías, no queremos que estén tranquilos, por eso no decimos todos los nombres, ¿verdad? Hay algunos que son públicos, otros no. Queremos sorprenderlos en algún partidito, aquí en una carrera de Grand Prix a lo mejor, se vienen a Miami, creen que pueden estar acá y de pronto les cae encima la justicia. Nosotros tampoco queremos que estén tranquilos y luchamos todos los días por eso, porque no puede ser que la impunidad reine. Hemos cumplido, decía Darío, más de lo que nos habíamos planteado al comenzar. Y yo creo que han sobrecumplido, pero le falta. A ustedes les falta porque son ustedes los que están llevando ese estandarte, esa antorcha en la mano buscando la justicia para Nicaragua. La lucha, decía vos, no es nuestra, es solo un pequeño aporte. Claro que es tuya, porque si vos sos un abogado y tus muchachos, estudiantes, están formándose para buscar casualmente que la justicia prevalezca, lo tuyo y lo mío se decida bien, entonces claro que es tuya y te lo agradecemos porque la has tomado de verdad. Y decía el doctor Palé para finalizar, Nicaragua es el paraíso de la impunidad, pero vos con tus estudiantes, las víctimas que se han rifado para empujar el caso, nosotros que seguimos resistiendo a ese paraíso de la impunidad, lo atormentamos a diario buscando justicia. Ojalá y que el país siga resistiendo en silencio y gracias al doctor Sánchez porque en este marco del 7º aniversario de abril haber montado este foro para nosotros es algo muy significativo. Seguimos luchando desde abril hasta la libertad. Gracias.
Gracias. Gracias, señor Galeano, por su intervención. Seguimos en el foro Lucha contra la impunidad de la dictadura de Nicaragua. Las conclusiones estarán a cargo del doctor Carlos Sánchez Berzaín. El doctor Berzaín es abogado, politólogo, ha sido ministro de la Presidencia, de Gobierno y de Defensa, además de diputado nacional de la República de Bolivia. Es un reconocido escritor, catedrático y estadista, director del Inter-American Institute for Democracy. Gracias. Empiezo agradeciendo a nuestro invitado de honor, el doctor Darío Richarte, que viene desde la Argentina y que pro bono realiza importantes trabajos para la defensa de los derechos humanos, la libertad y la democracia, como este caso tan concreto respecto a la dictadura de Nicaragua. Agradezco también a Luis Galeano, que nos ha ayudado a organizar la participación de tan importantes expositores que representan la pluralidad del sufrimiento del pueblo de Nicaragua en el exilio, en la persecución, en la prisión política, en la tortura. La tortura que no se detiene cuando uno sale de la prisión o de las celdas de las dictaduras, sino que continúa cuando le quitan la nacionalidad, cuando lo fuerzan a permanecer en condiciones extremadamente delicadas en otro país, con actividades que no se controlan y con la familia y toda la carga que tiene lo que se llama exilio. Agradezco a Lester Alemán, al doctor Pallé, a doña Irlanda Jerez, y a los cientos y miles de nicaragüenses que no dejan nunca de luchar. El foro Lucha contra la impunidad de la dictadura de Nicaragua tiene el propósito de mantener la premisa de que la lucha contra las dictaduras no va a cesar nunca hasta recuperar la libertad de los pueblos. Y que en eso Nicaragua es un ejemplo. Pero además es un ejemplo que se expande porque despierta la solidaridad, en este caso de juristas, de estudiantes y del pueblo argentino, que utilizando términos constitucionales argentinos, acude al principio de la jurisdicción universal para abrir causa contra el dictador Daniel Ortega, la codictadora Rosario Murillo y el grupo de criminales que los rodea, en la violación diaria de los derechos humanos y la perpetración constante, institucionalizada, de crímenes de lesa humanidad y de crímenes comunes. El mensaje es que no hay impunidad. Que la dictadura puede caer más pronto que tarde, que va a suceder, pero no va a haber impunidad. Puede morirse el dictador, como sucedió con Fidel Castro en Cuba, pero alguien va a quedar de la larga lista de responsables criminales que delinquen para detentar indefinidamente el poder y de esa manera darse impunidad mientras tienen el poder. El doctor Richarte tiene 19 órdenes de captura internacional en ejecución y tiene pedidas más de 50. Y en la estrategia de la captura de los criminales internacionales nicaragüenses que forman parte de la dictadura, me parece extraordinario el no dar los nombres, para que la próxima noticia que reciba el pueblo de Nicaragua, los exiliados, los presos, los perseguidos, los luchadores por la libertad y la democracia, no solamente en Nicaragua, sino en las dictaduras de Cuba, de Venezuela, de Bolivia, sea que los criminales empiezan a caer. Y yo espero que eso no tarde. Quiero también dejar constancia de un hecho notorio que no puede ser dejado de lado. Y es que la apertura de la jurisdicción universal en Argentina contra los dictadores de Nicaragua y su grupo de delincuencia organizada debería avergonzar al fiscal de la Corte Penal Internacional que está manejando desde hace años el caso de Venezuela. Años. La anterior fiscal y el actual fiscal
no han avanzado absolutamente en nada para aplicar contra la dictadura de Venezuela, contra el dictador de Venezuela, contra el grupo de crimen organizado que detenta el poder en Venezuela, normas de derecho internacional que deberían ser de fácil y de rápida y que son de fácil aplicación. Los detentadores del poder en Venezuela, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, jefes del cartel de los soles, tienen orden de captura internacional con 25 millones de dólares de recompensa cada uno por su captura. Hay prueba plena de los crímenes que cometen y prueba evidente y hechos notorios internacionales de los que han cometido el año pasado para retener indebidamente el poder en Venezuela con el grupo criminal militar que hoy controla ese país. Y el fiscal de la Corte Penal Internacional no se inmuta, pese a que uno de sus principales asesores, el doctor Claudio Grossman, en carta pública, le ha denunciado diciéndole que no es posible seguir asesorando a la gente que comete esta suerte de parálisis que va más allá de un olvido y que va apareciendo un encubrimiento a la dictadura venezolana. Este hecho de la Argentina, además de señalar la incompetencia o la sospecha de corrupción en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, abre la puerta a la expectativa de otros países que sufren este tipo de problemas. Cuba, Bolivia. Acaba de hacerse una denuncia por un grupo de la Fundación Apolo de la Argentina respecto a los crímenes del jefe de la dictadura de Bolivia, Evo Morales, relativos a abusos de menores, relativos a una serie de delitos que son impunes en Bolivia, donde se simula una confrontación del oficialismo, pero donde todos los criminales están libres, detentando el poder y administrando su narcoestado. La importancia de este tema en Nicaragua es trascendente, porque Nicaragua, les quiero recordar, sufre la segunda etapa del mismo proceso dictatorial, generado, organizado, inventado y sostenido por la dictadura de Cuba, que lidera este proyecto. La primera parte terminó en 1990, después de una guerra y una elección en la que el pueblo se empoderó. La segunda parte vino a partir del 2007, porque la dictadura sandinista había retenido en su poder personería política, el control de las Fuerzas Armadas y la impunidad junto con la piñata de todo lo que se habían robado. Cuando termine esta dictadura, las dos reglas de oro, también para la de Cuba, la de Venezuela y la de Bolivia, es que no se puede permanecer con las leyes del sistema dictatorial y que no debe haber impunidad. Pero por si al interior de los países de cualquier manera se quisieran volver a equivocar en eso, está la jurisdicción universal abierta en la Argentina y que se abrirá en otros países para evitar que eso suceda. La lucha es hasta recuperar la libertad, la democracia. Ánimo y felicidades a los grandes luchadores del pueblo de Nicaragua. Con eso concluye el foro Lucha contra la impunidad de la dictadura de Nicaragua. Damos las gracias a quienes nos acompañaron en las oficinas del instituto y quienes se unieron por redes. Un buen día.